La página Edit es el corazón del sistema. Aquí es donde se hace el montaje. En la línea de tiempo secuenciamos y recortamos los planos que van a formar parte del vídeo e introducimos las transiciones y efectos. Para efectos complejos iremos puntualmente a Fusion y para la corrección de color a la página Color, pero el resultado final queda automáticamente integrado en nuestra línea de tiempo. Lo mismo ocurre con el sonido. Aquí en Edit dejamos colocado cada sonido en su sitio, incluso ya nivelado. Opcionalmente iremos a Fairlight para las mezclas y los acabados finales. Pero en Edit, para proyectos sencillos, podemos resolver todas las tareas de montaje. Tenemos acceso al Media Pool y podemos importar el material directamente aquí. También hay una biblioteca de efectos con transiciones de vídeo y audio y títulos. Tenemos herramientas de sonido. Por lo tanto, se puede hacer todo el trabajo de edición y montaje sin salir de esta página. Hay otra interfaz para la edición de vídeo que es la página Cut. Aunque tiene un aspecto simplificado, en realidad es una herramienta más avanzada que la página Edit. Está pensada para profesionales que conocen los atajos de teclado de memoria y trabajan con plantillas personalizadas. Para empezar hay que conocer bien Edit, que es más completo y tiene una interfaz más intuitiva. En centros de producción donde se hacen series de vídeos con un mismo formato, utilizarán Cut para ir más rápido y ser más productivos. Voy a hacer un repaso rápido de esta interfaz. Por de pronto hay un solo monitor, que tiene que servir tanto para ver el material como para el programa que estemos montando. Para la línea de tiempo, sin embargo, hay hasta 3 vistas simultáneas. Una que presenta la duración completa del programa, una vista de detalle de la zona en la que está posicionada el cursor y un súper detalle de la transición que tengo seleccionada. Así no se pierde el tiempo haciendo ajustes de zoom en la línea de tiempo. Fijaos cómo funciona el desplazamiento y el ajuste fino del corte. En los paneles de arriba encontramos el Media Pool, donde podemos importar material, un panel de sincronización con opción de edición multicámara, transiciones, títulos y efectos. Y con un solo clic puedo acceder a las plantillas de exportación y publicación en redes sociales. Lo que han priorizado en el diseño es la eficacia productiva y la velocidad de operación. En Edit hay muchas más herramientas, menús y accesos directos en pantalla mediante iconos. La interfaz se puede personalizar y hay varios caminos para hacer la misma tarea. Para trabajos creativos y para iniciarse en el montaje es más adecuada. No hay nada en la pantalla Cut que no se pueda hacer en Edit. Para hacer un repaso de la interfaz, vamos a empezar por crear una nueva línea de tiempo. Con el botón derecho del ratón en el Media Pool encuentro Create New Timeline. Se llamará Timeline 2 y tendrá una pista de vídeo y una de audio estéreo. Create. Ahora voy a seleccionar un corte de la entrevista. Pulso I para marcar la entrada y O para marcar la salida. Y lo arrastro a la línea de tiempo. Voy a hacer lo mismo con un fragmento de este plano. Marco entrada y salida y lo arrastro justo cuando termina el plano anterior. Con el lazo selecciono los dos y los coloco al inicio. Pulsando mayúsculas y Z amplío la línea de tiempo para verlo mejor. Vemos el vídeo y el audio de la entrevista y a continuación el inserto que no tiene sonido. En la zona de arriba tengo la barra de menús, que es común en todas las pantallas de la plataforma. Luego tenemos los paneles. El Media Pool es el mismo que hemos visto en la pantalla media. Puedo limitarlo verticalmente para dejar más espacio para la línea de tiempo, ocultar la estructura de bins, ponerlo en formato miniatura o de lista y ocultarlo completamente. El siguiente panel es la librería de efectos. Lo primero que nos ofrece son las transiciones de vídeo. La más común es el fundido encadenado, Cross Dissolve. Simplemente la arrastro al corte de los dos planos y se aplica.
Luego tenemos las transiciones de audio, que funcionan igual. En el apartado textos, el más sencillo es este. Lo arrastro a la línea de tiempo y me crea un clip título de 5 segundos. Lo ajusto a la duración del plano. En el inspector puedo escribir el título, Glass Blowing, y lo posiciono en la pantalla con valores X e Y. Esta primera opción es una plantilla de títulos de 2 líneas situadas abajo a la izquierda de la pantalla. Las siguientes opciones son iguales a las que acabamos de ver, pero centradas o marginadas a la derecha. Este es el scroll. Si escribo varias líneas y hago play, se desplaza verticalmente como para títulos de crédito. Y toda esta lista son plantillas creadas en Fusion. La primera es con 2 textos y un efecto 3D. Al final de todo tengo una plantilla sencilla para subtítulos. En la pestaña Generator encontramos la opción Solid Color, que nos permite generar un fondo de color. Por defecto es negro y el color se selecciona en el inspector. Las demás opciones son patrones de test como escala de grises o barras de color. En la pestaña Efectos solo está Crear un clip para Fusion y Capa de ajuste. Esto lo veremos más adelante. El apartado OpenFX tiene todo un catálogo de efectos, pero la mayoría no están disponibles en la versión gratuita. Y los efectos de audio los veremos en el módulo de sonido. Index es una representación en texto de la línea de tiempo organizada por eventos. El siguiente es una librería gratuita de sonidos que hay que descargar e instalar. En la zona a la derecha tenemos un mezclador de sonido que conviene tener siempre abierto. Se coloca en la zona derecha de la línea de tiempo y no ocupa mucho espacio. Este es el panel de metadatos que nos informa del clip que tengamos seleccionado en el Media Pool. Y este es el inspector, que usamos constantemente. Si estoy posicionado en la línea de tiempo en un clip que tiene vídeo y audio, me aparecen 2 pestañas, una para el vídeo y otra para el audio. Si estoy en un título, tengo la opción de edición de texto y el tratamiento del clip de texto como vídeo. Si estoy en un plano que no tiene audio, solo me aparecen los menús de transformación de vídeo. Del inspector tenemos que aprender muchas cosas. En la parte de vídeo encontramos los menús de transformación, cropping, dynamic zoom, estabilización, retime and scaling y lens correction. Cada una de estas opciones requiere un vídeo propio. Lo mismo ocurre con las herramientas de la línea de tiempo, donde hay que aprender los modos de edición y el ajuste fino de las transiciones, el modo trim. De todo esto hablaré en los siguientes vídeos.